Amén. ¿Cuántos han resucitado en Cristo Jesús? Amén. Dice conmigo, yo resucité en Cristo Jesús. Yo resucité en Cristo Jesús. Estaba muerto, pero yo resucité. Quiero predicarte en esta hora una prédica muy poderosa que viene de la mano de Dios, del poder de Dios. Y es el poder que actúa en nosotros. ¿Cuántos creen que en nosotros hay poder? Amén. ¿Poder humano? ¿Cómo es el poder que actúa en nosotros? Poder de Dios, poder sobrenatural de Dios. Los profetas caminaron con el poder humano. ¿Cómo caminaron los profetas de Dios? Los discípulos caminaron con el poder humano, con el poder político. ¿Cómo caminaron los discípulos? Con el poder de Dios. ¿Cómo vamos a caminar nosotros? Con el poder de Dios. ¿Qué vamos a impartir nosotros? Con el poder de Dios. ¿Qué vamos a empezar a dar nosotros? Con el poder de Dios. ¿Cuántos creen que nosotros tenemos ese poder? Amén. Mirá lo que dice la Biblia. Efesios 3:20. Yo quiero que usted anote esta palabra porque es una palabra muy poderosa. Y aquel que es poderoso, ¿quién es poderoso? Decir conmigo, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, algunas cosas nada más. Todas. ¿Cómo? Todas las cosas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante. ¿Cómo van a ser? Abundante. Poquito abundante. Mucho más abundante. Como decía el chavo, un pellizquito. ¿Cómo? Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo dice la Biblia? Que Dios va a ser mucho más poderoso, mucho más abundante, ¿según qué? El poder que actúa en nosotros. ¿Es importante el poder de Dios? Amén. ¿Es importante mi espíritu humano para dar poder y para impartir el poder de Dios? Es muy importante. Somos un recipiente. Decirle a tu hermano, sos un recipiente. Donde el Espíritu Santo quiere estar. Hasta rebosar. ¿Cuántos creen que nosotros somos un recipiente donde el poder de Dios quiere estar en nosotros? Desde adentro para afuera. ¿Cuánto han venido para recibir ese poder? Amén. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuántos hoy van a decir, Señor, me cansé de caminar en la depresión? Me cansé de caminar en el desánimo. Me cansé de caminar en la ruina espiritual. He venido para recibir ese poder para que tú me des todas las cosas. Amén. O algunas cosas. Todas. O sea que el Señor te va a dar todas las cosas, pero hay un requisito muy importante, que es según el poder que está en nosotros. Amén. Los discípulos entendieron este principio espiritual. Ellos se quedaron en Jerusalén, donde la promesa del Padre iba a descender, donde Dios le dijo, quédense ahí, porque ahí va a ser el lugar donde van a ser investidos, van a ser impartidos por el poder sobrenatural. ¿Y ese poder ha cambiado, pastor? ¿Quién piensan ustedes? ¿Ha menguado el poder de Dios? No, mi hermano. Nosotros somos aquellos que en este tiempo, en esta temporada, debemos recibir esa Shekinah. La Shekinah significa el peso de la gloria de Dios. Ese poder viene para los discípulos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mirá lo que dice Efesios 3:20, la misma palabra pero diferente versión. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. O sea que Dios no tiene límites. Dios no tiene frontera. Muchas veces los límites los tenemos nosotros, pero dice la Biblia que va a hacer Dios cosas que nosotros no nos imaginamos, cosas que ojo no vio ni oído yo, son aquellas que Dios ha preparado para los que le aman. Decid conmigo, Dios me va a dar tal poder que voy a desatar y voy a emprender todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice que Dios tiene poder para
que no lo podemos imaginar. Él quiere desatar en este tiempo ese poder. ¿Cuántos lo creen? Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, Dios va a desatar en este tiempo ese poder. Pero decirlo con fe. ¿Cuántos han venido a buscar el poder? Porque la iglesia primitiva estaba expectante por ese poder. ¿Sabe que cuando usted recibe ese poder, su vida nunca más vuelve a ser la misma? ¿Querés que te diga una persona que recibe ese poder? El apóstol Pedro. ¿Cómo era el apóstol Pedro? De mal carácter, de doble ánimo. Pero cuando recibió ese poder, dice la Biblia, que el apóstol Pedro salió empoderado y que empezó a predicar la palabra de Dios a ¿cuánto? A 3,000. Y los 3,000 se fueron enfermos, desilusionados, abatidos. ¿Se qué? Se convirtieron 3,000 y se bautizaron. ¿Había poder en Pedro? Pero ese poder lo recibió en el día de Pentecostés. Y dice la Biblia que después fue a predicar a 5,000 y los 5,000 se fueron, dejaron la predica para irse a tomar un helado. ¿Qué pasó? Se convirtieron, fueron transformados, fueron desatados, fueron libres. ¿Sabes por qué? Porque es según el poder que está en nosotros. Mi hermano, no es mi habilidad, mi hermano, no es mi razonamiento, mi hermano, no es mi sabiduría, sino es el poder de Dios que está en mí. Y ese poder lo he recibido cuando Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Ese poder lo recibo cuando doblo mis rodillas para clamar. Ese poder lo recibo cuando estoy leyendo su palabra. Y ese poder es para hacer cosas sobrenaturales. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han venido a buscar ese poder? Yo vine a buscar ese poder. Dice la palabra de Dios en Hechos 5:15. ¿Había poder en Pedro o no? Dice la palabra que sacaban a los enfermos, los ponían en las camas. Y cuando Pedro iba pasando, quedaban todos enfermos otra vez. Quedaban todos endemoniados los enfermos. ¿Qué es lo que sucedía cuando Pedro pasaba caminando? Con la sombra de Pedro lo sanaba. Y hay una canción que dice, no era la sombra. Ni tampoco Pedro. ¿Era quién? El Espíritu de Nazaret. Era el Espíritu de Dios que estaba en Pedro. Mi hermano, tenés que recibir ese poder. Ese poder es por gracia, mi hermano. No tenés que comprarlo. Solamente tenés que rendirte para recibirlo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y dice la palabra de Dios, Hechos 3:6, que había un cojo. ¿Cuántos conocen esta persona que era paralítico? Y estaba pidiendo limosna en la iglesia del templo La Hermosa. Y dice que Pedro y Juan, dice que iban a orar, venían de orar y iban al templo a orar otra vez. ¿Y qué sucedió? El cojo estaba diciendo, ¿me pueden dar algo de moneda, alguna monedita, algún dinero? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué es lo que tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro? Pedro tenía el poder de Dios. Yo si quiero levantar a Gabriel con mi mano izquierda, no lo puedo levantar. Pero si lo hago, dice la Biblia que la diestra de Dios es su brazo y la diestra de Dios es la derecha. Entonces yo me imagino a Pedro que él hizo esto. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y cuando tenemos ese poder, mi hermano, tenemos el brazo de Dios. Decid conmigo, tengo el brazo de Dios. Tengo el brazo de Dios. Por eso usted tiene 5 dedos. Porque los 5 dedos habla de ministerio, habla de gracia. Ese poder es el que Dios quiere desatar en este tiempo. Decid conmigo, según el poder que está en mí, Según el poder que está en mí, es lo que voy a hacer en el mundo espiritual. es lo que voy a hacer en el mundo espiritual. ¿Cuántos creen que van a hacer proezas? Amén. ¿Cuántos creen que van a sanar enfermos? Amén. ¿Cuántos creen que van a restaurar a sus hijos? Amén. ¿Cuántos creen que van a tener un ministerio poderoso? Amén. ¿Cuántos creen que se viene una temporada gloriosa de parte de Dios? Porque es según el poder que actúa en ti. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, hoy me voy con ese poder. Santiago 5:17 dice, Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Elías era un robot. ¿Quiere decir eso? No. ¿Qué quiere decir semejante a pasiones a las nuestras? Exactamente, era igual que nosotros. Decir conmigo, Elías era igual que yo. No tan pasiones. Elías era igual que nosotros, de carne y hueso como nosotros. ¿Pero qué tenía de diferente Elías? Decirlo fuerte. ¿Qué tenía Elías de diferente? Dice la Biblia que oró y ¿qué cayó del fuego? Del perdón. cielo. Me hicieron confundir. ¿Qué es lo que cayó del cielo cuando Elías oró? Fuego. ¿Y a quién mató, derrotó? A los profetas de Profeta Baal y de Baal y Acera. profeta de Acera. Después dice la Biblia, la palabra de Dios, que Elías oró para que no lloviera. ¿Y qué pasó? No llovió sobre la tierra por 3 años. Por 3 años y 6 meses. ¿Qué había en Elías, mi hermano? Cuando está el poder de Dios, mi hermano, usted no tiene esa boca que siempre tiene. Usted tiene una boca para declarar lo que quiere usted declarar en el mundo espiritual. Cuando usted tiene el poder de Dios, usted tiene una boca para profetizar. Usted puede movilizar el mismo cielo y puede movilizar el mismo infierno. Cuando cargamos el poder de Dios, mi hermano, somos conocidos en el ambiente espiritual. Cuando cargamos el poder de Dios, mi hermano, podemos hacer cosas, como dijo Jesucristo, ustedes harán mayores cosas porque yo voy al Padre, pero ahora le delego al Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis 39:2. Dios estaba con José. ¿Quién estaba con José? Dios. ¿Cuánto conocen la historia de José? Los hermanos lo vendieron. Fueron los hermanos, le dijeron al padre que su hermano José había muerto, que lo había devorado un animal salvaje. Fue esclavizado, fue llevado a Egipto. Pero dice la Biblia que ¿quién estaba con José? Dios. ¿Qué tenía José de...? José tenía algo sobrenatural, mi hermano. José cargaba el poder de Dios. Decir conmigo, voy a cargar el poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y dice la Biblia, Dios estaba con José, fue varón próspero. ¿Cómo era José? Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Dios estaba con José. Y todo lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar. Decir conmigo, este año voy a prosperar. Según el poder que actúa en mí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que vas a recibir ese poder para que empieces a reprender ruina, escasez, pobreza? Todo lo que el diablo quería levantar, falta de trabajo, falta de emprendimiento, todo lo que el diablo quería levantar en tu casa, en tu familia, vas a cargar esa genética, ese poder y vas a empezar a reprender todo eso. ¿Cuántos lo creen? Deuteronomio 8:18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué nos hace falta, pastor? Plata, van a decir mucho. ¿Qué nos hace falta? Van a decir mucho. Necesito una novia, pastor. ¿Qué nos hace falta? El poder de Dios. 2 o 3 nada más. ¿Qué nos hace falta? El poder de Dios. ¿Para qué? Para hacer las riquezas. Acuérdate, dice la Biblia, acuérdate que Jehová tu Dios te da el poder para hacer la riqueza. Decid conmigo, hoy voy a recibir poder para hacer la riqueza. No solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo le estoy hablando a gente que va a tomar esta palabra. Y gente que va a decir, yo hoy voy a recibir ese poder. He venido para recibir ese poder. ¿Cuánto lo creen? Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. ¿Quién nos da el poder? Dios. Mi ley nos da el poder. Decide a tu hermano que tienes a tu lado,
Hoy Dios te va a dar el poder. Hoy el jefe te va a dar el poder. Ahí está mi hermano. Mi hermano siempre dice el jefe. Dice la palabra de Dios en 3 Juan 1:2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Decir conmigo, según el poder que tengo yo, de cómo voy a prosperar. ¿Y cómo Dios quiere que prosperes? En todas las cosas. Que tengas salud en todas las áreas. Que estés bien en todo. Que tengas prosperidad en todo. Pero es según lo que cargas. Es según lo que cargas es lo que vas a dar. Según lo que tenemos es lo que vamos a impartir. Por eso estás impartiendo depresión. Pero cuando tenés el poder de Dios vas a orar por la gente que está en depresión. Amén. Cuando tenés el poder de Dios vas a orar por la finanza, la economía y todo va a ser prosperado. Amén. Decir conmigo, este año no lo voy a terminar igual. Voy a terminarlo con el verdadero poder de Dios. Vamos, dilo, voy a terminarlo con el verdadero poder de Dios. Mi hermano, siento un fuego, ya me saco la cámara. ¿Cuánto conocen la historia de Moisés? Tu espíritu de sabana fue. Moisés tenía tanto poder de Dios que Dios le dijo que escribiera los 10 mandamientos. Moisés tenía tanto poder de Dios que escribió los 5 primeros libros que se le llama el Torá. La Torá. Bueno, la Torá. O el toro, como me dijo. Está la Torá y el toro, dice. Moisés tenía tanto poder, mi hermano, que dijo, se abre el mar rojo. ¿Y qué pasó? Se abrió. Se abrió el mar rojo. No hay una persona humana, no hay un hechicero, un brujo que pueda abrir el mar. Solamente una persona rendida delante de Dios y que cargue el poder de Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Yo vengo a hablarle a alguien acá que va a hacer cosas sobrenaturales. Yo vengo a decirle a alguien acá que hoy se va a ir con ese poder, ese Pentecostés original y va a empezar su ministerio, su llamado, su propósito. Yo vengo a decirle a alguien acá que va a recibir ese poder y va a salir cambiado, que va a salir renovado, va a salir con un fuego que jamás antes lo ha recibido. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto conocen a Abraham? La historia. Abraham tenía, Génesis 12 dice la Biblia que Abraham tenía 75 años. Y tenemos 40 y ya no nos podemos los callos. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75. Tenía 75 años. Y Dios lo llamó, dice la Biblia que Sara era infértil. Dios dice que hizo ese milagro en Sara. Dios hizo un milagro poderoso en Abraham. Dice la Biblia que Dios le dio descendencia. Dice la Biblia que Dios le dio tierra. Dice la Biblia que Dios le dio territorio. Dice la Biblia que Dios lo bendijo de una forma sobrenatural. Pero según qué? El poder que había en Abraham. Mi hermano, apartados de Él nada podemos hacer. Usted quiere hacer cosas sin Dios, le va a ir mal. Porque nada podemos hacer sin Dios. Hay gente que va a empezar a recibir sabiduría, que no ha tenido sabiduría, pero Dios le va a dar sabiduría, porque es según el poder que actúa en esa persona. Hay gente que Dios va a desatar talentos, dones, llamados, pero esa persona va a recibirlo porque según el poder que está en esa persona. Es según el hambre, mi hermano. Es según el hambre que tengamos por Dios, es como Dios va a usarnos. Si no tenemos hambre por su presencia, si no tenemos hambre por el Espíritu Santo, si no tenemos hambre por ese bautismo que recibieron los apóstoles, nada va a suceder. ¿Cuánto conocen la historia de David? ¿Tenía poder David? ¿Hay algún registro de que un ser humano haya peleado con un oso y lo haya derrotado? ¿Hay algún registro que un ser humano haya peleado con un león y lo haya derrotado y lo haya matado? El león estaba con el tenedor y el cuchillo ahí esperando.
Este va a ser mi plato favorito. Pero dice la Biblia, un jovencito peleaba con osos y con leones. ¿Su nombre era? David. ¿Pero por qué, pastor, un humano pelea con osos y los derrota? Porque es según el poder de Dios en la persona, mi hermano. Cuando tenés el poder de Dios, no hay nada que te pueda hacer frente. Decid conmigo, mientras más grande sea Dios en mí, más chiquito se hace el infierno. Más chiquito se hace el diablo. Entonces David tenía fuerzas porque había aprendido artes marciales. ¿De dónde venían las fuerzas de David? ¿De dónde? Del poder de Dios. Decid conmigo, soy más que vencedor. Soy más que victorioso. No hay diablo, diablito, ni diablón que pueda hacerme frente. Porque en mí está el poder de Dios. Dale un fuerte aplauso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel 17:45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo con el poder de Dios que actúa en mí. ¿Cómo podemos derrotar a los gigantes, pastor? Viendo Netflix, qué buenas películas. ¿Cómo podemos derrotar a los gigantes? Con el teléfono, a las 3 de la mañana. ¿Cómo podemos derrotar a los gigantes? Con el poder de Dios. Tú vienes a mí con lanza. El gigante venía con toda su artillería a querer derribar a Goliat. Perdona, David. Ve, ya me hicieron confundir. Pero ahí se descubrió que ese gigante era un grandulón nada más. El verdadero gigante de la fe era David, porque él cargaba el poder de Dios. Yo vengo a decirle a alguien que está en este lugar que vas a derrotar a los gigantes, porque hoy te vas con el poder de Dios. Vas a derrotar a lo que se levantó en el mundo espiritual, porque hoy Dios te va a dotar de ese poder. Hoy Dios te va a poner una dinamita dentro de tus huesos. Hoy Dios va a poner ese poder, ese Pentecostés, para que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hoy Dios te va a dar ese poder para que sea restaurada todas las cosas. Hoy Dios te va a dar ese poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Hoy Dios te va a dar ese poder para que seas próspero en todas las áreas. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: venís con lanza y jabalina, mas yo vengo con el poder de Dios. Así que no me busqué porque me vas a encontrar. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Espíritu de Dios. Muy bien, ¿quién habita en nosotros? El Espíritu de Dios. El mismo poder, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ¿habita en dónde? Nosotros. Decid conmigo: ese poder habita en mí. Ese poder habita en mí. Esa Shekinah habita en mí. Esa Shekinah habita en mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¿Cuántos creen que van a recibir poder? Amén. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recibieron poder los discípulos? Amén. Dice que Pedro salió de ese lugar donde fueron llenos del poder y empezó a predicar. Empezó a echar fuera demonios. Antes Pedro con su sombra era para... no le daban mucha importancia. Pero cuando salió de ese lugar, de esa gloria recibida, Pedro empezó a echar fuera demonios, con su sombra a sanar enfermos. Pero es Dios, mi hermano. Es Él que se merece todos los aplausos.
Es Él el que te llamó, el que te sanó, el que te liberó. Y Dios quiere hacer mucho más abundante su gracia. Pero no le damos lugar. No le estamos dando lugar a ese bendito Espíritu Santo. Los discípulos le dieron ese lugar. Los discípulos abrieron totalmente su corazón y recibieron ese poder. Hoy tienes que irte transformado con ese poder. Segunda de Pedro 1:3, ya estoy terminando. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Con qué Dios nos ha dado todo? Con su poder, con su divino poder. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y debido a su gloria y poder, nos ha dado grandes y preciosas promesas. El poder de Dios es el que desata todas las cosas. Hay cosas truncadas en tu vida que no se han desatado porque no está el poder de Dios. Hay oraciones no escuchadas por Dios porque no ha estado el verdadero poder de Dios en tu vida. Hay destinos proféticos que no se han cumplido, asignaciones que no se han cumplido, porque no has anhelado ese bendito poder que solamente el Espíritu de Dios te lo puede dar. ¿Cuántos han venido para recibir ese poder? Amén. Hoy te vas a ir lleno de ese poder. Ahí Dios te va a empezar a tocar. Ese poder está aquí. Ese poder está aquí. Decía a tu hermano, hay promesa bajo el poder de Dios. Hay promesa bajo el poder de Dios. El poder de Dios es para transformar. Es para transformación y el carácter. ¿Necesitamos el poder de Dios? El poder de Dios produce frutos buenos. ¿Necesitamos el poder de Dios? Amén. El poder de Dios sana las heridas. ¿Necesitamos el poder de Dios? Amén. El poder de Dios nos da las fuerzas nuevas. ¿Necesitamos el poder de Dios? Amén. Isaías 40, ¿cómo dice Isaías 40? Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová levantarán, correrán y caminarán y... Porque el poder de Dios te da fuerzas nuevas, te renueva las fuerzas. ¿Necesitamos el poder de Dios? ¿Es vital el poder de Dios en nosotros? El poder de Dios nos ayuda a tomar buenas decisiones. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabe por qué muchas veces has fracasado? Porque no lo has hecho con bajo el poder de Dios. Has tomado malas decisiones en la carne. Malas decisiones según cómo estaba tu corazón, según cómo estaba tu alma. Pero cuando está el poder de Dios, Dios gobierna el alma. Dios gobierna el corazón. Dios te enseña por dónde tienes que caminar. Por eso dice la Biblia, Éxodo, que cuando Moisés oró, buscó el rostro de Dios, Dios le dio las nuevas directivas y él fue directamente a escribir los 10 mandamientos. Pero bajo el poder de Dios vas a tener nuevas directivas. Bajo el poder de Dios, Dios te va a mostrar por dónde tienes que ir y por dónde no tienes que ir. El poder de Dios vence el miedo. ¿Cuántos creen que el poder de Dios vence el miedo? ¿Cuántos han venido con temor, con fobia, con pánico? Hoy van a ser libres en el nombre de Jesús. El poder de Dios te da propósitos y destino profético. ¿Qué es lo que hace el poder de Dios? ¿Cuántos han venido acá por un propósito? Pastor, nadie cree en mí. ¿Sabe que cuando siempre doy cuenta lo mismo? Cuando yo nací, el médico dijo, este niño no va a hablar nunca bien. Porque ha tenido convulsiones hasta los 8 años. Era tan severas las convulsiones que tenía, que no podía hablar. Mi hermano más chico me tuvo que enseñar a hablar. Mi mamá y mi papá dijeron, bueno, vamos a llevarlo a la difunta Correa, vamos a caminar arrodillado hasta arriba y vamos a hacer una promesa. Pero cuando está el poder de Dios en una persona,
no hay nada que pueda detenerlo. Cuando está ese poder, mi hermano, es Dios quien habla, porque yo no puedo hablar. Cuando está ese poder en nosotros, es Dios quien imparte. No es tu habilidad, no es tu sabiduría, no es tu razonamiento. Es Dios en nosotros. Es Él, es Él, es Él. ¿Cuántos han venido a recibir ese poder? Amén. ¿Cuántos han venido a recibir un propósito? Yo sé que hay acá muchos jóvenes con propósito, pero le hacía falta ese poder. Ponte de pie. Levanta tus manos al cielo. Ahí donde estás, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy me arrepiento por la tibieza espiritual. Hoy me arrepiento por hacer mi voluntad. Espíritu Santo, bautízame. Espíritu Santo, te recibo en todo mi ser. Espíritu Santo, necesito tu poder. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname hasta rebosar. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí. Con ese viento recio que recibieron los discípulos. Necesito un Pentecostés. Anhelo un Pentecostés. Estoy hambriento por un Pentecostés. Vamos a decirlo del fondo, desde lo profundo de tu corazón. Necesito hoy un Pentecostés. Necesito tu poder. Ahí donde estás, vamos, empieza a anhelar ese poder. Porque el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que está en nosotros. Y poderoso Dios, para hacer cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuántos han venido hambrientos por ese poder? ¿Cuántos le dicen, Espíritu Santo, te necesito? Bienvenido, Espíritu Santo. Vamos, empieza a anhelar ese poder. Ese poder está en este lugar.